En el siguiente vídeo que vamos a ver a continuación, vamos a calcular las impedancias tanto de entrada como de salida, como de la ganancia de corriente de una etapa amplificadora en colector común, pero teniendo en cuenta dos factores o dos componentes o dos parámetros. Uno de ellos pues es la impedancia de salida de la fuente de señal, la fuente que va a proporcionar señal a esta etapa amplificadora en colector común para que sea amplificada, pues tiene una impedancia de salida denominada RG. Pues esta RG la vamos a tener en cuenta sobre todo a la hora de calcular la impedancia de salida. Y también vamos a tener en cuenta la impedancia de la carga, la cual vamos a, o la impedancia, mejor dicho, de la carga, la cual vamos a conectar este amplificador en colector común, que en este caso pues, va a ser una resistencia pues de 12 ohmios, que bien puede ser pues el típico altavoz de 12 ohmios. Cuando estuvimos viendo el cálculo de la impedancia en el anterior vídeo, pues vimos que a la hora de calcular la impedancia de salida, pues no tenemos en cuenta la carga en la cual vamos a conectar este amplificador en colector común, con lo cual esto da como resultado una impedancia de entrada, como vemos aquí, de 10K. Y también, como veremos más adelante, la impedancia de salida. Una impedancia de salida que, como veremos más adelante, al no tener en cuenta pues la impedancia de salida de la fuente de señal, pues la impedancia de salida de esta etapa amplificadora en colector común, como he dicho anteriormente, sin tener en cuenta la impedancia de salida del generador, pues iba a ser de 50 ohmios. Entonces veremos que, teniendo en cuenta tanto la carga de la impedancia de la carga que vamos a conectar a este amplificador en colector común, como la impedancia de salida de la fuente de señal que le vamos a conectar, pues estos valores pues van a variar. Lo que pasa es que luego lo hemos calculado de esta forma pues para que se entienda mejor y para que se entienda mejor, pues más poco a poco, por decirlo de alguna forma. Bueno, pues nada, pues ya tenemos aquí este mismo amplificador en colector común, el que hemos visto anteriormente, pero como he dicho anteriormente, con la diferencia de que hemos conectado una carga de 12 ohmios y también le hemos conectado una impedancia o vamos a tener en cuenta, no que la hayamos conectado, sí, vamos a conectar evidentemente un generador de señales, y este generador de señales va a tener una impedancia de salida determinada que ya veremos cuál es. Pues nada, pues teniendo en cuenta pues esta carga, pues vamos a ir a calcular la impedancia de entrada. La impedancia de entrada. ¿Qué diferencia vamos a ver este amplificador en colector común que estamos viendo aquí con respecto al anterior? Pues que en el anterior no teníamos resistencia, o mejor dicho, impedancia en la salida en paralelo con la resistencia de emisor. Y en este circuito, y en este otro circuito, pues sí vamos a tener una impedancia, como he dicho anteriormente, son 12 ohmios. Con lo cual, pues vamos a calcular la impedancia de entrada, ¿sabes? Con la fórmula que hemos visto en anteriores vídeos, cómo calculábamos la impedancia de entrada, y al final pues era la única diferencia existente, pues era en que anteriormente era RE, anteriormente en el anterior vídeo, como vamos a ver ahora, a la hora de calcular la impedancia de entrada era RE, la resistencia de emisor, la que establece la red de carga dinámica de esta etapa amplificadora en colector común, más la impedancia dinámica de emisor, y todo ello multiplicado por beta. En este caso, pues hay que tener, como tenemos en cuenta la impedancia de la carga, pues va a ser el paralelo entre la resistencia de emisor, que son 200 ohmios, y la impedancia de la carga, que son 12 ohmios. Y todo ello sumado con 1,5, que es la impedancia dinámica del emisor. Y todo ello multiplicado por el beta que era 240. Bueno, pues todo, que no lo he puesto aquí, pues son 240, una media entre la máxima, que era 250, y la mínima, que eran 230, pues habíamos elegido, si os acordáis, una beta de 240. Y todo ello multiplicado por 240, con lo cual nos da una impedancia de entrada, la impedancia que va a haber la fuente de señal, de su salida, pues va a haber una impedancia de 2
2K3. Una impedancia de 2K3, con lo cual la impedancia de salida de esta fuente de señal pues tiene que ser inferior a 2K3, porque si es superior a 2K3, pues esta fuente de señal la vamos a sobrecargar como he explicado en anteriores vídeos. Pues tiene que ser inferior a la impedancia de entrada de esta etapa amplificadora para que no se sobrecargue. Pues una vez visto todo esto, pues vamos a calcular la impedancia de salida de esta etapa amplificadora en colector común. ¿Qué es lo que vamos a verificar con la impedancia de salida? Porque uno dirá, ¿cómo la impedancia de salida? Si aquí tenemos 12 ohmios, pues ahí va la cuestión. ¿Qué impedancia vamos a tener en la salida teniendo esta impedancia en la entrada de 2K3? ¿Qué impedancia, o mejor dicho, teniendo en cuenta, ya veremos que me adelanto un poquitín, teniendo en cuenta la impedancia de salida de este generador de señales, qué impedancia de salida vamos a tener esta etapa amplificadora en colector común y si es inferior a la impedancia de la carga? Si es inferior, porque si es superior, pues no nos valdría porque la vamos a sobrecargar, pero si es inferior sí que nos valdría. Lo vamos a verificar ahora. Y para verificarlo, pues elegimos un generador con una impedancia de salida, una impedancia de salida que más nos convenga. Bueno, pues vamos a elegir la impedancia de salida 2K3, que es la impedancia de entrada, si os acordáis, de esta etapa amplificadora en colector común. Con lo cual la impedancia de salida del generador de señales y la impedancia de entrada de esta etapa amplificadora en colector común pues van a ser iguales y con lo cual no se va a sobrecargar, porque tendría que ser superior para que se sobrecargase, pero como son iguales no se va a sobrecargar, con lo cual toda la señal que nos proporcione este generador de señales pues se va a entregar plenamente sin ningún tipo de merma a esta etapa amplificadora en colector común para que la amplifique o realice una adaptación de impedancia, como veremos posteriormente. Bueno, pues nada, pues ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, pues aquí tenemos la fórmula de la impedancia de salida. Y bueno, sustituyendo pues tenemos 2K3, que sería la impedancia de salida o que hemos elegido que sea igual a la impedancia de entrada de esta etapa amplificadora que 2K3 por 37K por 13K5, es decir, bueno, en paralelo, este es en paralelo dividido entre la ganancia que son 240. Y bueno, toda esta operación nos va a dar 10 ohmios, nos va a dar 10 ohmios, con lo cual nos vale elegir esta impedancia de entrada, pues sí nos vale porque son 10 ohmios, que es inferior, si os acordáis, la impedancia de la carga RL a la cual hoy vamos a conectar este amplificador en colector común era de 12 ohmios, 12 ohmios en un altavoz de 12 ohmios, por lo tanto sí que nos va a valer porque la impedancia de salida es inferior a la impedancia de la carga y por lo tanto no vamos a sobrecargar este amplificador en colector común conectándole esa impedancia o conectándole esa carga. Bueno, ahora vamos a verificar otra cosa muy importante, que es la ganancia de corriente. Y bueno, la ganancia de corriente pues tiene este amplificador en colector común, como sabéis, pues en la relación entre la corriente de entrada y la corriente de salida, la relación entre ambas. Pero también, como vimos en anteriores vídeos, cuya tarjeta aparece en la parte superior de la pantalla, si queréis realizar un repaso de los vídeos que yo he publicado, pero si no los encontráis ahí tenéis la tarjeta, pues también se puede calcular la ganancia de corriente a través de la relación entre la impedancia de entrada y la impedancia de salida. Y la impedancia de entrada son 2K3 y la impedancia de entrada, sí, la impedancia de entrada 2K3 y la impedancia de salida 10 ohmios, que no he puesto aquí el simbolito omega, 10 ohmios, con lo cual la ganancia de esta etapa amplificadora son 230. ¿Nos sirve este amplificador con esa ganancia? Pues sí, porque hemos dicho que la ganancia máxima era 250. Una ganancia de 230 pues va a dar margen de maniobra a este amplificador pues para realizar las operaciones que nosotros queremos que realice, como es que la señal que sale de este generador de señales o circuito, que puede ser otro amplificador, puede ser otro amplificador, otro tipo de circuito que proporciona una señal, pues bueno, la señal que nos va a proporcionar este circuito, este generador de señales, pues le vamos a conectar a esta carga, vamos a conectar esta carga RL, vamos a transferir toda su potencia y no se va a producir pues ningún tipo de modificación
ya que la ganancia de ese transistor está dentro de los cánones de este BC547, que si os acordáis su ganancia máxima era 250. Por tanto, al ser inferior a 250, pues este transistor pues en este caso nos va a servir para realizar este circuito, realizar esta operación. Cosa distinta sería si por ejemplo es una ganancia, vamos a ser un poquitín burros, de 300. Si aquí tenemos una ganancia de 300 y resulta que este transistor solamente nos puede dar una ganancia de 250, pues evidentemente pues no va a realizar la operación que nosotros queremos. Bien la impedancia de entrada o bien la impedancia de salida, pues va a ser distinto, con lo cual se van a modificar muchos valores y también se va en este caso este transistor pues también le vamos a sobrecargar, es decir, que le estamos pidiendo que ejerza o que dé una ganancia superior a la que nos puede dar. Le estamos pidiendo que nos dé una ganancia de 300 y solamente nos puede dar 250. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es muy importante pues, verificar esos parámetros: impedancia de entrada, impedancia de salida, es decir, que la impedancia de salida está amplificada o sea inferior a la impedancia de la carga que vamos a conectar, y también la ganancia, pues que no supere pues, la ganancia del transistor que está polarizado, en este caso como amplificador en colector común. Bueno, también dijimos que un amplificador en colector común, además de amplificar corriente y también que no amplificaba tensión, dijimos que era un adaptador de impedancias, es decir, que nos adaptaba la impedancia, una impedancia determinada de un circuito, de salida de un circuito, nos adaptaba dicha impedancia a otra impedancia menor, para no sobrecargar dicho circuito. O también un amplificador en colector común también se puede, como adaptador de impedancias, también se puede entender mejor como transformador de corriente en tensión, es decir, una tensión nos la transforma en corriente para que luego se vuelva a transformar en tensión y así adaptamos también la impedancia. Bueno, vamos a verlo de las dos formas, pues vamos a llegar al mismo sitio. Por ejemplo, tenemos aquí una salida de un generador cualquiera, que puede ser un circuito amplificador o un generador de señales, cualquiera que se os ocurra, y que tiene una salida de 30 voltios y que tiene una impedancia de salida de 30 ohmios también, y le queremos conectar esta carga de 12 ohmios. ¿Qué va a ocurrir? Pues evidentemente le vamos a sobrecargar, ya que la impedancia de salida de este circuito pues es inferior, o es superior, es 30, superior a la impedancia de la carga en la cual nosotros queremos conectar este circuito. Con lo cual, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que la tensión en extremos de esta carga pues va a ser de 2,5 voltios, es decir, una tensión de 30 voltios aquí nos va a aparecer en 2,5, debido a esa sobrecarga, con la cual no le estamos proporcionando toda la tensión que genera o que produce o que proviene de este generador de señales, sino que esa tensión pues va a mermar, y aparte también que esa sobrecarga dentro de los circuitos de este generador de señales, cualquiera que sea dicho generador, pues también le puede proporcionar una serie de inconvenientes, incluso una serie de averías, incluso se puede bloquear. Hay circuitos, generadores, dependiendo qué tipo de generador sea, que cuando por ejemplo la sobrecarga es muy prolongada o es muy grande, se nos bloquea y no nos proporciona nada. ¿De acuerdo? Bueno, pues en este caso pues vamos a suponer que le conectamos esta carga y se nos cae a los 2,5 voltios. Bueno, ¿cómo solucionamos esto? Alguno dirá, pues sí, a través de un adaptador de impedancias, un amplificador en colector común que realiza funciones de amplificador de impedancias, pero también otra forma de entenderlo pues es como un transformador corriente-tensión. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues tenemos aquí este generador que proporciona una tensión de 30 voltios y le ponemos entre este generador y la carga de 12 ohmios, le colocamos un amplificador en colector común. Y este amplificador en colector común, que está adaptado a impedancias, como sabemos, pero también es un convertidor tensión-corriente. ¿Qué quiere decir? Que estos 30 voltios nos va a transformar en una corriente de 2,5 amperios. Nos
nos va a transformar una corriente de 2,5 amperios. Con lo cual, ¿qué ocurre? Que esta corriente de 2,5 amperios, al llegar a esta resistencia de 12 ohmios, ¿qué va a ocurrir? Pues bueno, 12 ohmios por 2,5 amperios van a ser 30 voltios, con lo cual los 30 voltios que tenemos en la salida de este ejemplo de señales los vamos a tener aquí y no se va a producir la anterior sobrecarga que hemos visto en el ejemplo, en el ejemplo anterior. Por lo tanto, un amplificador en colector común es un circuito adaptador de impedancias, pero también para poder realizar esa adaptación de impedancias pues hace la función de convertidor de tensión en corriente. Por ejemplo, tenemos aquí este circuito que hemos visto anteriormente y por aquí le viene pues un impulso de tensión, por ejemplo, de 2 voltios. Bueno, este impulso de tensión de 2 voltios al llegar aquí, pues bueno, como sabéis, pues va a generar una corriente en la base. Va a generar corriente en la base. Y vamos a suponer que esta corriente en la base llamada intensidad de base, pues al llegar aquí al transistor, como sabéis, pues libera electrones y va a generar aquí una corriente eléctrica, colector emisor, una corriente intensidad colector emisor, una intensidad colector emisor pues de 10 miliamperios. Genera aquí una corriente por tanto esta tensión de 2 voltios genera aquí una corriente de 10 miliamperios. Y bueno, estos 10 miliamperios al pasar por este punto, pues ¿qué tensión vamos a tener aquí? Pues bueno, pues multiplicamos 200 ohmios por 10 miliamperios, pues es igual a 2 voltios. Por lo tanto, los 2 voltios que tenemos aquí los hemos transferido aquí. Por lo tanto, también, si queremos entender cómo realiza dicha adaptación de impedancias, pues también como un convertidor tensión en corriente y que luego se vuelve a transformar en tensión a través de la resistencia de emisor. ¿De acuerdo? Bueno, pues así es como funcionaría un amplificador en colector común.